Entonces, si tú observas en tu archivo, tenemos ahí un poco de la definición de lo que respecta a lectura crítica. ¿Está bien? Su misma palabra lo dice. Crítica porque nosotros, como lectores, aplicamos nuestro juicio crítico valorativo conforme a los testimonios, porque no solamente son textos en común, sino son testimonios, en algunos casos, opiniones de personas o personajes que nosotros tenemos que analizar. En este caso, poder identificar la intencionalidad del autor o de la persona que manifiesta dicha expresión, ver a lo que quiere llegar, poder también conocer a quiénes se está dirigiendo, ¿de acuerdo? Ahora sí, Luis y Justin, buenas tardes, chicos. Bueno, ay, bueno, muy bueno. Luis, interesante tu peinado el día de hoy. ¿Peinado? No existe, a mí yo no me peino, así me levanto. Ya, muy bien, chicos, entonces hay que, bueno, disfrutar este último día, ya que la próxima semana son vacaciones y de ahí volvemos pues todos recargados, ¿no? Espero que sea así, ¿de acuerdo? Voy a proceder a compartir pantalla conforme el archivo que ya coloqué en el cubículo. Si ya lo has impreso, mucho mejor todavía. A ver. Aquí está. ¿Listo? Dice ahí, lectura crítica, introducción y presentación de preguntas, tipos. A ver, en 2002, dice el ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces, Diego García Sayón, declaró a la prensa lo que a continuación presentamos. Observa, el texto 1 solamente es una simple opinión. Observas, ¿verdad? ¿Cuál es esa opinión? La que está mencionada entre comillas. La visita del presidente Bush no es la visita de Papá Noel. ¿Muy bien? Y debajo, obviamente, se coloca la cita. ¿A quién pertenece esta cita textual? Una vez más, Diego García Sayón, ministro de Relaciones Exteriores, publicado en revista Somos el 16 de marzo del año 2002. Perfecto. Ahora bien, conforme a ese testimonio, ¿de acuerdo? A esa opinión, cita textual, como quieras tú llamarle, vamos a proceder al análisis. Bien, tenemos en la primera pregunta, hay un Papá Noel ahí triste que dice, desde luego, yo vengo en Navidad. Bien. La primera pregunta dice, ¿cuál sería la tesis, argumento central de un razonamiento? Bueno, como te dije, en lectura crítica es un poco más complejo porque vamos a analizar la posición tanto del autor como también de los personajes o personas que involucren dichos testimonios o expresiones. ¿Está bien? En este caso es una cita textual referida por el señor Diego García Sayán, ¿de acuerdo? Ministro de Relaciones Exteriores de aquel año. Nos pide a nosotros cuál sería la tesis, el argumento central de razonamiento, es decir, ponernos por un momento en la persona y entender el por qué ha dicho ese tipo de manifestación, por qué ha declarado ese tipo de manifestación. La segunda pregunta, ¿cuál sería su argumento principal? En este caso, conforme a lo que la persona ha señalado o ha manifestado, obviamente hay un argumento, hay una sustentación, ¿de acuerdo? Para cada expresión que nosotros mencionamos, manifestamos, describimos, señalamos, siempre tenemos que tomar en cuenta nuestros argumentos, tales a favor como también en contra, ¿de acuerdo? Es como si yo te dijera ahora, te pregunto, a ver, Rodrigo,
Ujú, sí. Rodrigo, me gusta tu depa, de verdad no me canso de decirlo. Muy bien. Rodrigo, dime tú, ¿estás a favor o en contra del aborto? Eh, Creo que en contra. ¿Crees? ¿Ya? Sí. Bien. Ahora yo te digo, ¿cuál es tu argumento para señalar que estás en contra del aborto? ¿Argumento o argumentos? Bueno, creo que, bueno, básicamente porque al cometer el aborto o hacer esa acción, creo que ya estás cometiendo un asesinato o estás matando ya a un ser vivo, creo. Correcto, muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo Rodrigo? Está sustentando la posición que él tiene, ¿de acuerdo? Es su opinión de él. Ahora yo le pregunto a él, ¿cuál es el argumento para justificar la opinión que él acaba de manifestar? Él me dice, Miss, para mí es un crimen, un asesinato que se comete con un ser indefenso. Correcto. Ahora, Rodrigo, yo contrapongo tu argumento. Rodrigo, y dime, a ver, ¿qué pasaría si se trata de violación? Una niña de 8 años es violada por su padrastro. Lamentablemente la niña queda embarazada y por ende tiene ella que abortar necesariamente porque su vida peligra, ya que es una niña de 8 años. Dime entonces, ¿seguirías a favor o esta vez ya no? Eh, su madre. Pues creo que no, Ajá, porque es una niña. eso quiere decir que rápidamente ha cambiado la versión. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Cuando se nos presenta un tema, ¿ya? Y esto lo digo en general porque siempre lo vas a tener que aplicar. No te adelantes en responder sin antes haber analizado todo el contenido, todo lo que implica la información. El aborto es un tema muy controversial y justamente te puse esa prueba porque tenemos que evaluar todo lo que relaciona aborto. No solamente es señalar al grupo de personas, mujeres, que se embarazan y abortan porque así lo han querido, sino también es mencionar a los casos de abuso sexual, sobre todo en niñas menores de edad. Entonces, ahí nosotros tenemos que echar de ver y centrarnos, analizar y luego ya plantear nuestro argumento, si estamos a favor o en contra. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Porque siempre va a haber un contraargumento a la posición que tú tienes. Y si tú no sabes cómo sustentar tu argumento, entonces ahí vas a flaquear. Porque la persona te presenta una, así como yo lo hice con Rodrigo, y él ahí entró en conflicto. No supo ya qué decir. Entonces, ustedes tienen que estar preparados y conocer debidamente los temas. Si acaso alguien decide enfrentar tu posición, entonces tú ya sabrás cómo justificar y cómo defender tu argumento. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora bien, Justin. Justin, ¿qué pasó? Te cambió la carita. Ya, Justin, ¿muy bien? Justin, te pregunto, a ver, ¿qué opinas sobre la política en nuestro país? no. ¿Por qué política? Mira, no me pudo haber dicho el aborto. Ah, Es no. que ya mencionamos el aborto. Ahora me interesa saber de política, a ver. De política. No sé, yo creo que soy apolítico, o sea, no le tomo mucho interés al tema de las políticas, pero justamente porque es la mayoría de los casos se presentan casos de corrupción, entonces siempre y cuando hay una mala política, entonces no le tomo importancia, pero en el caso de que sea buena, en ese caso sí, obviamente sería muy importante porque se toman decisiones para el país.
No. Ya, muy bien. Ah, ya. Ahora voy yo. Voy Ah, a no. suponer que soy otra persona. No. Socialismo. Disculpe, joven Rodrigo, a ver. Voy A a usted poner se le un pregunta de política. Muy bien. argumento. Usted dice que es apolítico. Perfecto. O sea que no se interesa en la situación de su país. Usted tiene que elegir, usted tiene que dar un argumento. Por ejemplo, yo le pregunto a ver del señor Fujimori, del señor García, del señor Ollanta del señor Toledo, del señor Vizcarra, presidente actual. ¿No tiene nada que decir? A ver, ¿dónde están los aspectos positivos de cada gobierno? No, dejemos de lado los aspectos negativos. Apreciemos la parte positiva de cada gobierno y de los anteriores presidentes. Pero si usted me dice que no está, digamos que no se aficiona por política, es porque usted no quiere inmiscuirse en los temas referentes a nuestro país. Eso está mal. Ahora, ¿qué me dirías, Justin? Con respecto a que Rodrigo no quiere, no le interesan los asuntos del país. ¿Y yo? ¿Digo? No me escuché a Rodrigo, ¿no? No, he dicho Yo Justin. ¿Qué me dirías, también. Justin? Conforme a lo que te he dicho. Oh, chino. No sé, no le entendí muy bien, es que aparte estoy haciendo un test que nos han dejado para las 6 de la tarde, entonces, y Sí, pero medio, ahorita estamos en la clase de verbal. sí, pero no la escuchaba a medias, creo que dijo que no, de que no le interesaba la política o que no le interesaban los asuntos del país, algo así. Ajá, ¿Qué opino acerca de eso? claro. ¿Qué me refutas? Justin ha salido del chat. No sé, creo que estaría mal. Creo que estaría mal que no le interese el asunto del país, tal vez porque de repente a él no le afecta, ¿no? Porque si hablamos de una persona, por ejemplo, en mi caso, a mí no me afectaría mucho porque yo vivo normal, vivo tranquilo, no me afecta nada de los asuntos que puedan tomar en la política porque parece que está controlado, pero como todo ciudadano creo que debería más o menos informarse sobre las decisiones que se toman y cómo llevan la política para en el caso de elegir a un futuro candidato o los congresistas tomen buenas decisiones y eso. Ya, bien. Bueno, chicos, ahí vamos viendo, en este caso, cómo nosotros tenemos que dar nuestro argumento, presentamos un argumento y tenemos que mantener la defensa de ese argumento. Para eso tenemos que conocer bien el tema, ¿de acuerdo? Sea política, sea aborto, sea salud, cualquier tipo de tema que nos presentan, tenemos que estudiarlo debidamente para que así, cuando nos pidan a nosotros dar una opinión, ¿no? Una posición frente a ese tema o situación, sabremos qué decir. Y si alguien nos da un contraargumento a lo que nosotros hemos manifestado, también sabremos cómo responder, de tal manera que sigamos defendiendo el argumento que cada uno de nosotros tiene. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ahora voy con Luis. Dígame, dígame. A ver, Luis, dime, ¿qué opinas acerca de replantear la pena de muerte en los delincuentes y violadores? ¿Qué opino sobre replantear? Ya. En mi opinión, siempre ha sido de que cuando a veces unas cosas se pueden arreglar de acuerdo a leyes, a cosas así, o sea, que la gente trate de que la gente cambie, o sea, cambiar su moral, su forma de pensar de manera moral, que por ejemplo, llevándolos a la cárcel, reflexionen sobre sus actos y no vuelvan a cometer lo mismo, ¿no? Pero yo creo, o sea, que a veces esto no se aplica en todo, en todas las personas, por ejemplo, lo que son los delincuentes y violadores. Ya que los delincuentes mayormente ya tienen una forma de crianza así, y ellos son así, su forma de ganarse la vida es así. Para ellos eso está correcto, porque, bueno, yo me gano la vida, pues le quito las cosas a los que trabajan,
O sea, yo soy así, soy un ladrón, soy el violador. El violador no es simplemente por lo que también tiene enfermedades mentales. O sea, son personas que son ya así. O sea, por más que tú le digas, oye, te voy a meter 20 años en la cárcel, en prisión, se hacen mucho peores. Si, por ejemplo, si al inicio eras un delincuente que, no sé, arrebataba celulares, en la cárcel, ¿qué aprendes? Pues a usar armas, a meterte en una pandilla, pues te empeoras y creo que forma, pues, más malas personas en la sociedad, ¿no? Yo creo que a veces hay que simplemente a las personas que ya están mal mentalmente, pues, no sirven, creo, como personas y creo que deberían, pues, dejar de existir, ¿no? Por eso mismo. Por lo que son malas personas y no aportan nada bueno a la sociedad, más bien la perjudican cada vez más y más. Tanto como delincuentes como violadores. Con esto, pues prácticamente tratar de intimidar, ¿no? O sea, oye, si tú haces esto, pues vas a terminar muerto, ¿no? Como estas personas. A veces son un poco duro, un poco cruel que, oye, no, que ellos también tienen derecho a la vida, pero cuando ellos, pues, por un teléfono, pues, no te respetan, prácticamente por un teléfono te pueden asesinar. Yo que voy a respetar tus derechos, ¿no? Si estás vulnerando los míos. Yo creo que, pues, deberían tratar de erradicar y en conclusión, pues sí creo que deberían aceptar la pena de muerte para lo que son las personas, o sea, los violadores tanto como los delincuentes, como todas las personas malas que hacen cosas malas, ¿no? Que simplemente perjudican a los demás. Ya, muy bien. Ahora va mi contraargumento. Eh, A ver, muy bien, Luis, tú has dicho que efectivamente, claro, si una persona comete un delito, tendremos que ya proceder al castigo ya severo, drástico, ¿no? Que en este caso se está planteando nuevamente en el gobierno actual formular la pena de muerte como en gobiernos, como en otros gobiernos ya se está ejecutando desde hace mucho tiempo. Pero a ver, Luis, ¿y qué pasa si la persona en cuestión fuera un simple adolescente, un adolescente de 16 años? Y este adolescente, Luis, tiene a sus padres que durante mucho tiempo lo han maltratado. Ese chico no ha ido a la escuela, no sabe de valores. Entonces, ¿qué? Tú rápidamente dices, ah, ya, comete un delito, pena de muerte. Y no te pones a pensar en los padres. ¿Qué se puede hacer con esos padres? Y así como él, hay otros casos, ¿ah? Hay otros casos en los que también jóvenes, la mayoría, se pierden por las malas juntas, por las malas amistades. Y este gobierno quiere de una vez mandarlos así, a la muerte, y no se ponen a analizar de qué familia está procediendo, qué clase de padres ha tenido, qué clase de valores se le han inculcado. Entonces, ¿por qué generalizamos? ¿Por qué simplemente no se procede con los casos más severos? Pero aquí estamos generalizando a todos. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que decirme? claro, yo tomo su punto de vista y sí tiene razón, pero yo creo que esto es un tema amplio, yo creo que todo viene exactamente por una cadena. Primero, como usted dice, las malas familias inculcan a sus hijos, pues si prácticamente ellos están abandonados y pues con las malas juntas. Ese es un tema bastante que tiene que ver con cultura, con la educación, con la culturización de la gente, ¿no? Que la gente sepa lo que hace y una buena... ¿Qué mata? Y me están enviando mensajes ofensivos. No me dejan concentrar. Ya bueno. Pero yo creo, por ejemplo, cuando usted me dice de adolescentes, claro, o sea, sí, tú puedes decir, oye, mis padres nunca me criaron así, yo soy así, ¿no? Pero yo creo que cuando uno es adolescente, por más malo que seas, tú sabes diferenciar lo que es el bien y el mal. Ahí es donde abarca tu decisión. O sea, oye, yo sé que está mal, pero me gusta hacerlo. Y lo voy a seguir como haciendo. Y cuando vayas creciendo, pues te vas a especializar en eso, ¿no? Prácticamente yo creo que todo, el inicio es como una cadena. Cuando unas personas ya están totalmente perdidas, o sea, ya viven de eso, se rodean con gente mala, yo creo que prácticamente deberían erradicarse. Bueno, aunque a veces es que es un tema tan amplio. Y por ejemplo, el mal siempre va a existir gente mala, siempre va a existir mafias. Obviamente, siempre va a existir. Eso ya de por sí no se puede erradicar, porque es así, la vida es así, es un equilibrio, el mal y el bien. Pero yo creo que para la pena de muerte debería ser para las personas que ya están malogradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya están, oye, no esté grave, tiene delitos por tal, por tal, por tal. Y a los jóvenes, pues prácticamente
a los que recién inician en pandillas, en pandillaje, como arrebato de cosas, pero no cosas tan graves, pues creo como que tratar de recuperarlos, ¿no? De tratar de cambiarlos, por lo que también está en una etapa de adolescencia, como que todavía se puede hacer algo. No sé si me entiende. Se puede hacer algo, todavía se puede tratar de mejorarlos como personas. Oye, ya no hagas esto, puedes hacer esto de acá, el Estado te brinda la facilidad de un trabajo, te puedo hacer esto, pero no es así, o sea, el Estado muchas veces habla por el pueblo, pero al final no les interesa, creo que más están interesados en robarse el dinero de los impuestos y no ser descubiertos que interesarse por el pueblo. Así que por eso que creo que también existen todos estos males, ¿no? Que la falta de educación, que pues los embarazos a temprana edad, muchas cosas se vienen de esto también. Y bueno, al final, en conclusión, pues yo creo que deberían formarse programas para que los jóvenes que ya andan en malos pasos, que se rectifiquen su vida, que tomen otras decisiones, y los que están pues tan malogrados, pues que se mueran, erradicarlo. Muy bien, gracias Luis. Bien, a ver, en estos tres primeros aportes, tanto de sus tres compañeros que han participado, Rodrigo, Justin y Luis, ¿qué es lo que ustedes han podido visualizar, escuchar, observar? A ver, Jan, por ejemplo, coméntame, ¿qué es lo que has podido apreciar de estos tres confrontamientos? Porque finalmente aquí, en crítica, tenemos eso, tenemos los argumentos positivos y los contraargumentos. Hay una persona que manifiesta un acontecimiento A y hay otra persona que da su acontecimiento B y se crea el conflicto, ¿de acuerdo? Es ahí donde nosotros tenemos que entender la postura, ¿no? La intencionalidad de cada persona, de cada autor. ¿Qué es lo que tú has observado, Jan? Dime qué te ha parecido. Bueno, yo lo que he observado fue la confrontación entre esos dos comentarios, o sea, cuál va bien, o sea, la economía social o esto. Y bueno, pues yo pienso que ese debate que han tenido hace un rato me ha parecido muy interesante, ya que las dos partes me parecen, la verdad, muy fundamental en lo que es la política actual. Y nada, pues solo, bueno, solo, ¿qué podría decir? Bueno, de sus dos opiniones de mis compañeros han sido muy informativos, al cual va el asunto, cuál sería la economía y la economía social. Y me parece que sí han llegado a acertar en lo que son esos temas. Y bueno, pues yo creo que en lo que más, en lo que más yo me enfriaría fuera en que los dos están bien. La verdad es que no me decido, no sé en cuál de los dos. De los tres, mejor dicho. Gracias, Jan, por la opinión. A ver, David, ¿a ti qué te pareció? Bueno, las opiniones me parecieron un poco acertadas. A mi parecer, por ejemplo, la opinión de Rodrigo la comparto sinceramente. No estoy a favor del aborto. En cambio, a la opinión de Justin, bueno, sí tiene un punto en el de que el apolitismo a veces puede parecerle algo correcto a las personas, pero si simplemente dejamos de lado nuestro país y no le prestamos la suficiente atención, puede que incluso empeore más de lo que ya está, por lo que la política a veces es necesaria, porque la política en sí ayuda al pueblo para que se pueda mejorar cada día. Y bueno, por último, la opinión de mi compañero Fernando, sí, bueno, fue muy drástica, un poco a mi parecer, por lo que del tema de la muerte de las personas. Ahí. Tiene también un punto en el que las personas a veces no pueden llegar a cambiar, pero tampoco por ese hecho podemos ser, no sé, como matarlos ahí de frente. Ya, creo que sería todo mi opinión. Muy bien, David, gracias. Bien, entonces, miren, en esta primera parte hemos puesto a prueba un poquito de lo que creemos saber sobre algún tema de repente de índole mundial o en este caso de interés social, ¿de acuerdo? Justamente hace unos días también entré en un debate
Y para colmo fue un debate con una aprista. Los apristas, a mi punto de vista, son personas bastante obstinadas, muy cerradas. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, esta persona se pone a opinar sobre el gobierno actual de Vizcarra. Obviamente, claro, como todo gobierno, tiene sus falencias, pero también se rescatan algunas acciones positivas, ¿no? Al menos yo lo evalúo de esa manera. Cada uno de nosotros tiene una diferente percepción. Pero esta persona ataca a un gobierno del cual ahora pues todos formamos parte. Sin embargo, no reconoce las falencias de su gobierno al que tanto este señor apoya. Sabemos muy bien que el APRA tiene un historial de falencias. Creo que es conocimiento de todos, ¿verdad? Que tuvo cosas buenas, las tuvo, como todo gobierno, pero lamentablemente, ¿qué es lo que siempre va a quedar marcado en uno? ¿Las buenas cosas o las malas cosas? Negativos. Las malas cosas, las negativas, y más aún habiendo sido gobierno representativo de nuestro país. Para mí, el hecho más nefasto que se pudo cometer en el gobierno aprista fue el suicidio del líder máximo, Alan García. Al menos yo lo puntualizo como un acto cobarde. Quizá alguno de ustedes de repente me diga, no, para mí no lo es, ¿no? Pero es mi opinión. En fin, cada uno de nosotros tiene un argumento, ya sea a favor o en contra. Pero de lo que se trata aquí finalmente es de respetar las opiniones. No siempre se van a compartir, ojo, no siempre se comparten. Esta persona, por ejemplo, de pronto me dice que yo estoy desinformada. No, no es eso. Yo sé perfectamente el gobierno, los últimos gobiernos que han acontecido en nuestro país. Aparte he tenido familiares también que han sido apristas. Sin embargo, nunca he compartido la afición o la apreciación por dicho partido, porque para mí, evaluando muchas situaciones, más ha pesado las cosas negativas del partido que las cosas positivas. Entonces, no apoyo libremente a tal partido, no. Yo soy una persona que se mantiene al margen y bueno, puedo decir ya, hizo tales cosas, pero también hizo esto. Tuvo sus falencias, así como el gobierno de Fujimori y los gobiernos que han sucedido. A lo que quiero llegar es que en algún momento también te va a tocar a ti de repente enfrentarte en ese tipo de situaciones. Pero si tú no manejas bien el tema, como te digo, esa persona te va a hacer añicos, como se dice, porque tú no vas a saber cómo defender o cómo sustentar tus argumentos. Por eso, chicos, yo les recomiendo siempre, tienen ustedes que informarse y no dejarse llevar solamente por lo que otras personas les digan. Y más aún tratándose de política. Cuando ustedes ingresen a las universidades, siempre, en toda universidad, siempre hay grupos políticos. Tengan mucho cuidado, por favor. A veces por ahí que te quieren jalar, pero tú tienes que primero informarte, conoce bien los temas y de acuerdo a eso ya tú elegirás. Yo, por ejemplo, soy de Villarreal, de la Universidad Villarreal, y esta persona me refuta y me dice que tu universidad fue creada por el partido aprista, que no sé qué. ¿Y eso qué tiene que ver? El hecho de que yo sea de Villarreal no significa, yo adoro al APRA. No, no es así. Entonces, son opiniones, como les digo, adversas, y las opiniones finalmente se respetan, pero no siempre se van a compartir. Lo importante aquí es que tú conozcas de todo un poco para que ante un suceso eventual sepas tú cómo confrontar o cómo manifestar tu contraargumento a la posición que te están manifestando. Si alguien te dice, oye, pero Fujimori es una buena persona, que no han sido así las cosas, ajá, tú infórmate. A ver, el gobierno de Fujimori, desde que empezó hasta que finalizó, ¿cuáles fueron los aspectos o valores positivos y cuáles fueron las falencias del gobierno? Una de las peores falencias, por ejemplo, para mí, fue que el presidente Fujimori en su momento apoyó al señor Vladimiro Montesinos. Sabiendo él dónde estaba, el señor hizo prácticamente como una cortina de humo, empezó a buscar y al final el señor se fue a su país de procedencia y renuncia por fax. Entonces, eso para mí es un acto vergonzoso.
Obviamente también la esterilización de las mujeres de la sierra. Mintieron a las mujeres para poder vacunarlas, supuestamente, pero en realidad lo que le estaban haciendo era ya insertar un elemento en su cuerpo para que ya no pudieran tener más hijos. ¿Qué es lo que justifica Fujimori? No, es que yo consideré la sobrepoblación. Bueno, quizá se puede de repente tomar a bien la idea, pero la forma en cómo se hizo no fue la correcta. Es como si de pronto alguien, ¿no? Alguno de tus familiares mujeres les hiciera eso. ¿Cómo tú te sentirías, dime? Gracias, ¿no? Claro. Entonces hay diferentes puntos de vista que nosotros tenemos que saber reconocer, apreciar y sobre todo manifestarnos según lo que ya nos hemos informado. Aquí, por ejemplo, en esta primera parte, tienes ahí tú que sustentar la tesis, de acuerdo a la opinión que este señor está manifestando. Tú mismo, ponerte por un momento en la posición de la persona y entender el por qué ha manifestado esa expresión y considerar los aspectos que te menciono aquí. Económicos, económicos sociales y los aspectos políticos. Porque siendo o habiendo sido un ministro, fundamentalmente esta persona reconoce estos tres principales aspectos en el argumento que ha mencionado, en la manifestación. Tú mismo tienes que darte cuenta a qué se refiere cuando la persona dice la visita del presidente Bush no es la visita de Papá Noel. Es como decir, ¿cómo interpretas tú ese tipo de comentario o manifestación? ¿Cómo lo tomas? De repente como una burla, ¿no? Una mofa, no lo sé. Pero, ¿qué es lo que esta persona ha considerado justamente para manifestar ese tipo de expresión? Y tú vas a ir describiendo en estas líneas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, vamos a volver a ingresar por favor al enlace de Cubicol. Si tuvieran ahí sus fichas impresas, mejor todavía para poder finalizar más rápido. De todas maneras, este tema igual lo vamos a seguir trabajando la semana después de retornar de vacaciones. Lo que sí les voy anticipando, perdón, es que por ahí voy a preguntar nuevamente, así como ahora a sus tres compañeros les he preguntado sobre un tema cualquiera y hemos dado argumentos y contraargumentos. Pero esta vez, para la siguiente semana, después de vacaciones, ya cada uno tiene que estar preparado, ya luego nombraré los temas que por ahí puedo preguntar, para que sepa cómo dar su argumento o contraargumento, de ser el caso. Por ejemplo, yo le digo a Jan, a ver, Jan, háblame sobre el maltrato infantil, ¿qué opinas? Jan me da una posición, de repente por ahí alguien desea dar un contraargumento, quizá, no sé, Justin, perfecto, y se da argumento, contraargumento, ¿de acuerdo? Y ahí se va a identificar, en este caso, la posición de cada uno y cómo es que también cada uno mantiene o defiende su postura, porque no podemos cambiarla. Ah, no, me dijo esto, entonces ya, voy a modificar. No, no, no. Tienes tú que estar bien seguro y para eso debes informarte bien sobre el tema en cuestión. ¿Está bien? Bien, chicos, volvemos a ingresar entonces al enlace de Cubicol.